independiente, escritor, columnista del diario Basta, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, porque chan, la UNAM recibió más de, ¿qué? 270 millones de pesos para avalar la construcción del aeropuerto en Texcoco, el aeropuerto cancelado. A ver, explícanos, querido Ricardo, te mando un abrazo. Así es, querido Vicente, público memorioso, un gustazo saludarlos. Y sí, con el aval del rector Enrique Graue y de Luis Agustín Álvarez y Casa, el hermano de Emilio Álvarez y Casa, la UNAM recibió más de 270 millones de pesos para avalar la construcción del fallido nuevo Aeropuerto Internacional de México, el NAIM, a través de un convenio de colaboración, déjeme platicarle, entre el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Se comprometió la máxima casa de estudios a llevar a cabo una serie de investigaciones y de estudios especiales relacionados con aspectos geotécnicos del diseño y de la construcción de ese llamado nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El convenio, impulsado por Enrique Graue y firmado por William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica en la UNAM, y Luis Agustín Álvarez y Casa, en ese momento, por cierto, director del Instituto de Ingeniería, se acordó un pago por 240 millones de pesos más 38 millones 400 mil pesos, haciendo un total de 278 millones 400 mil pesos. Dicho convenio de colaboración, para más datos duros, tuvo una vigencia del 1 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2016. La UNAM se comprometía a llevar a cabo investigaciones y estudios especiales relacionados con los aspectos geotécnicos precisamente del nuevo aeropuerto en el vaso del exlago de Texcoco. La UNAM, a través del Instituto de Ingeniería, participó, fíjese usted, entre otras cosas, en las pruebas de campo, en el monitoreo de tramos de prueba y en la evaluación de la problemática geotécnica del drenaje del predio, un predio que, por cierto, se inundó. Sin embargo, durante todo ese tiempo, los estudios no arrojaron en ningún momento resultados favorables. Una fuente precisamente del Instituto de Ingeniería nos dijo que era desalentador ver que a los empresarios alrededor del nuevo aeropuerto no les interesaba atender sus observaciones y francamente se las pasaban, así nos dijo, por el arco del triunfo. Y pese a que la misión del Instituto de Ingeniería, en teoría, es defender una actitud crítica, mantener un espíritu universitario y observar lealtad a las tareas de la UNAM, resulta que las autoridades universitarias forzaron a sus investigadores a corromper esos objetivos. Y es que el proyecto del NAIM, más allá de haber instrumentado licitaciones a modo, como usted ya sabe, ignoró razones de peso que cuestionaban su viabilidad. Y todo ello con la complicidad de la burocracia dorada de la UNAM. Al revisar los estudios entregados por la máxima casa de estudios, uno siente el corazón estrujado porque dicen cosas como: es claro que el conjunto de problemas para la construcción de esta magna obra de infraestructura gira alrededor de un subsuelo arcilloso muy blando, de muy baja resistencia al esfuerzo cortante y de alta salinidad. Y agregan esos estudios que a ello debe sumarse la frecuencia de acciones sísmicas cuyas amplitudes se ven amplificadas al pasar por esos estratos arcillosos. Y si algo faltaba, nos dicen, la zona sufre la ocurrencia de abatimiento a profundidad, lo que determina el fenómeno de hundimiento regional. En otras palabras, público memorioso, subsuelo arcilloso, alta frecuencia sísmica, alta salinidad, poca resistencia al esfuerzo y hundimiento regional. ¿Y qué cree usted que hizo la UNAM?
Bueno, pues que no obstante las difíciles condiciones del subsuelo para edificar el aeropuerto y después de participar activamente, fíjese, en la discusión de los enfoques de diseño para la cimentación del edificio terminal, de la torre de control aéreo y del edificio de transferencia terrestre, dijeron que era viable su construcción en el exlago de Texcoco. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo este siniestro asunto? Que algunos de los investigadores que nos buscaron y que nos dijeron que participaron en ese estudio, nos cuentan que tuvieron que avalar la construcción porque el propio Luis Agustín Álvarez y Casa, el hermano de Emilio Álvarez y Casa y actual secretario administrativo de la UNAM, los persuadió para que así hicieran las cosas, para que emitieran un fallo positivo, y se entiende por más terrible que sea. ¿Por qué? Porque para ellos había más de 278 millones de pesos que inspiraron a la burocracia dorada de la UNAM y a su representante legal, porque no hay que olvidarlo en ningún momento. Enrique Graue no es solamente el rector de la UNAM, es el representante legal de la UNAM. Es decir, este personaje avaló la construcción de ese proyecto fallido. Ahora, mal. Acuérdese usted que de acuerdo con el análisis de documentos presentados por el propio Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el proyecto se financió con recursos presupuestales y con los provenientes de dos emisiones, una de la colocación de bonos por 6,000 millones de dólares y otra más de certificados fiduciarios de inversión, ambos instrumentos implementados casualmente, piénselo usted, entre 2016 y 2018, durante este último año sobre todo, que fue antes de la elección presidencial. Es importante, Vicente, público memorioso, destacar que el Naim era un proyecto de infraestructura que a la postre implicaría un enorme gasto para las finanzas públicas debido a sus altos costos operativos. Y no es ocioso recordar que la Auditoría Superior de la Federación, al revisar la cuenta pública de 2019, presumió un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México por un monto, agárrese usted, de 471,840,239 pesos. Y ahí, de ese dinero, participó la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí tiene muchísimo, Vicente, que responder Enrique Graue, Luis Agustín Álvarez y Casa, estos personajes. Fíjese usted nada más, estamos hablando de un año, 270 millones de pesos para avalar un estudio semejante. Aquí no nos andamos por las ramas porque changos no somos, y está usted viendo parte de los estudios, está usted viendo las reflexiones que hicieron, está viendo parte del contrato, son contratos largos y aquí le ponemos solamente lo esencial, pero son más de 270 millones de pesos para palomear un aeropuerto que usted ha visto en imágenes, está inundado. Es imposible, aquí está usted viendo los aspectos geotécnicos, vea usted el pantano que es, pero la UNAM lo palomeó, y lo delirante es que los estudios decían que no era viable la construcción, y pese a todo dijeron, bueno, está bien, pero poderoso caballero es don dinero, querido Vicente, más de 270 millones de pesos, un solo contrato para que la UNAM palomee. Tiene mucho que explicar el rector Enrique Graue, el oftalmólogo viajero, que hasta este momento no sabemos si ya regresó de España. Mi querido Ricardo, estoy preocupadísimo.